Bueno, muchas gracias por estar acá en esta tertulia literaria que auspiciamos con la editorial Aurora de la Fundación Federalismo y Libertad. Como ustedes saben, la Fundación está dedicada desde hace 11 años a temas socioeconómicos empresariales, podemos decirlo así. El grueso de nuestros donantes son empresas y trabajamos temas de política, temas de democracia. Pero desde hace 2 o 3 años estamos tratando de hacer un esfuerzo de inaugurar una beta para discutir el rol de la literatura en la era digital, la importancia de la literatura para la consolidación de la democracia, para el diálogo político. Y Marcos Rosenbach nos ayudó mucho en esa iniciativa ya desde hace 2 años. Así que para nosotros es un gran logro poder construir estos espacios de diálogo, porque está totalmente por fuera de la línea principal de la organización y de nuestros recursos, así que es como construir una nueva comunidad y bueno, pero creemos que es necesario hacerlo. La editorial Aurora que formamos este año, pero que ya viene desde hace un tiempo, publicó distintos libros, y organiza también algunos conversatorios. En este caso, este libro está publicado por Editorial Marea, que ya acompaña a Marcos hace un tiempo. Pero bueno, estamos tratando de contribuir a la difusión de este trabajo, que a mí me parece muy necesario porque versa sobre una temática que vuelve a estar también sobre la agenda en la actualidad. Así que bueno, todo este conversatorio va a estar grabado y subido a nuestro canal de YouTube, que tiene más de 14.000 suscriptores. Así que esperamos hacer un aporte a la difusión de la obra de Marcos, que realmente es de los autores tucumanos de mayor proyección, nacional e internacional, y es un gran amigo de la Fundación. Lo acompaña un panel de lujo: Liliana Massara, que es una académica muy reconocida; Manuel Martínez Novillo, que es un joven, bueno, presentó hace poco su libro de poesía en la facultad, que había una cantidad impresionante de gente, la verdad que disfruté mucho esa presentación. Y Sisto Terán, que es un lector voraz, y también hemos empezado a disfrutar su faceta de escritor, y de hecho el lunes presenta otro de sus libros. Así que vamos a pedirle a cada uno que haga una introducción o una reflexión de 10 minutos y después dialogamos. Después del diálogo los invitamos a tomar un vino, una empanada y seguir conversando. Te escuchamos, Liliana. Qué tremendo esto es el primero, ¿no? Buenas noches a todas y todos. Yo voy a aclarar que específicamente voy a tomar la escritura de Marcos y algunos aspectos de la construcción del texto santucho. Marcos, como ustedes saben, tucumano que está radicado en Buenos Aires, es autor de obras de teatro, actor, director, pero además un novelista que en muchos casos plantea vínculos con las fuentes históricas, dialoga con la historiografía y surgen novelas de él como Monteagudo, Cabeza de Tigre, Perder la Cabeza, Naufragio, Querido Echeima, o novelas como Leche Materna, novela que quiebra con todas las convenciones literarias del realismo en cuanto a sus conceptos estéticos, pero tremendamente real en el orden de sus conflictos socioculturales. Un escritor de origen tucumano que se atreve a combinar poéticas, que las desafía, y dada su formación académica, los espacios narrados en sus novelas nos advierten de un escritor que posee capacidad de un lenguaje argentino, urbano, local y hasta rural. Y además se advierte un buen manejo de su gramática, de su sintaxis en sus textos. Puedo dar fe, habiendo leído varias de sus novelas y haberlo acompañado en varias presentaciones de su libro, con el placer de una lectora de oficio que piensa en lo que está leyendo, que se impacta y que no se olvida fácilmente de su obra,
porque se sorprende o bien reconoce ciertas singularidades escriturarias que nos dejan perplejos y nos hacen seguir reflexionando. Sus creaciones literarias tienen un sello propio. Es el caso también de su novela Santucho. Mi perspectiva, como dije, va a ser literaria. Desde su inicio aparece una cuota de desafío para armar las proyecciones históricas de un país, la Argentina, bombardeada por dictaduras y sobre todo por la década del 70, comenzando con la polémica y mítica frase «no te metas». Novela fronteriza, la denomino, entre los sueños y la realidad de un taxista que se presenta con el nombre de Julio López. Me resultaba un tanto irónico ese nombre, pero bueno, seguimos. Novela que en uno de sus sentidos posibles muestra una Argentina imprevisible y que no nos deja de sorprender en todos los tiempos y específicamente también en el presente. Novela fronteriza constituida por una trama ambigua, no solo por remitir a espacios que abren sueños y pesadillas como estrategias, núcleos, sino por armar una trama donde el enclave narrativo entre sueño y realidad alternan entre un presente que es a la vez un pasado y un pasado que parece volver y reinstalarse en el cuerpo del taxista, que anula su identidad y se asume Roberto Santucho, el santiagueño que perteneció al ejército revolucionario del pueblo. La alteración mental del taxista es uno de los recursos de la escritura precisamente para incluir la vida de Santucho durante ese maldito periodo de reorganización nacional. El tiempo de enunciación de la novela podría ser 2006, pero el tiempo de enunciado de la novela transcurre a partir de ese inolvidable maldito momento del 19 de julio de 1976, en que Roby Santucho cae en una emboscada en Villa Martel. Muchas novelas suelen tener personajes escritores o periodistas investigando. Recuerdo a novelas de la postdictadura, cuando Piglia en Respiración Artificial o también República Argentina para otros, meditaba acerca de cómo sería la novela política histórica durante la democracia de Alfonsín, mediante una frase consagratoria, cito lo que decía Piglia: ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Allí hay un periodista que investiga. O, por ejemplo, novelas como El fin de la historia de Liliana Hecker de 1993, se planteará el proceso de una nueva poética para narrar la historia argentina, apelando permanentemente más al cómo que al qué. O Luisa Valenzuela, pensando en exilios políticos en novelas como Novela negra con argentinos de 1992, parodiando lo político y lo histórico y alejándose de la novela tradicional de mediados del siglo XX argentino. Una novela indefinida y surreal. O Juan José Saer, por ejemplo, con Nada Nunca Nadie de 1980, que tiene como fondo a la dictadura de la década del 70, también con un ambiente ambiguo, y muchos otros escritores que ahora no puedo nombrar. Hay acá un taxista que dice ser un estudioso de la vida del ideólogo socialista santiagueño, pareciera ser un escritor amateur, que quiere escribir esta historia para el futuro, para que su hijo sepa lo que pasó en el pasado. Otro de los sentidos posibles del discurso es no sucumbir al olvido. Los cuadernos del taxista son como una manera de hacer memoria, y la novela que está dentro de estos cuadernos remite a fortalecer esa memoria. Sutilmente Marcos Rosenbach apela a una especie de clarividencia, a estudios parapsicológicos, lo paranormal materializado en la voz del taxista, lo cual le permite la distonía temporal para narrar los sucesos de Villa Martel.
desgajando los hechos en 4 partes en las que está constituida esta novela con historia, dado que apela a archivos, fuentes, personajes, todos conocidos, tanto los militares, sus familias, como los revolucionarios, como algunas agrupaciones y hasta ciertos relatos íntimos en los que su autor se permite otra hipótesis que puede brindársela a la ficción y la literatura, como por ejemplo, tal vez encontrar otras verdades posibles. Así, entrama la fusión entre ficción e historia. Por lo tanto, considero que es una novela doblemente fronteriza. Alteración de los tiempos, reversión de los tiempos, agregando lo paranormal y lo que en el presente tiene una repercusión hoy muy actualizada, que es el tema de la reencarnación. Roberto Santucho está reencarnado en Julio. Estas estrategias hibridizan el género y su categoría de lo histórico empalma con lo fantástico para fusionar los tiempos con elementos conceptuales, entre otros la metafísica y lo religioso, en el proceder del taxista. En consecuencia, esto deviene un proceso literario que va develando hechos secretos de la realidad argentina de la dictadura, enlazando una dimensión terrenal con otra, donde los muertos son presencia fantasmagórica. Cito, porque los muertos parten y vuelven, necesitan del contacto con los vivos. Fin de cita. Un discurso que confronta ciertos conceptos de la Iglesia cristiana y de sus comportamientos durante la dictadura, que niega la reencarnación, como lo negaba el judaísmo, el islam en su momento. Difiere de doctrinas bíblicas, pues se sostiene, según la Iglesia católica, que hay una vida terrena y que la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, que no se vuelve a otras vidas, tema que también fue tratado en el Concilio de Trento. Otras doctrinas, sin embargo, toman la dualidad del concepto de cuerpo y alma y consideran la reencarnación cuando el alma busca un lugar en otro cuerpo. El taxista dice, cito, conduzco como deshabitado e insiste, cito, solo la unión de cuerpos hará posible la resurrección. Hay un cuerpo que no se ha purificado, como tantos otros cuerpos de la dictadura, y entonces está ligado a ataduras terrenales. Santucho no tuvo exequias, no hubo un cuerpo para enterrar y no pudo lograr el triunfo de una ideología y de una revolución. Por eso vuelve Santucho, por lo que el texto manifiesta, entre otros de sus sentidos, la idea circular de la historia. Las fronteras temporales anuncian la teoría del anacronismo. Cito, dice la voz del taxista, desde el sillón intento aproximarme a una verdad, la del tiempo pasado que estoy viviendo y la del presente desconocido en el que vivo. Entre ambos tiempos hay un hueco. Allí quedé yo, en el anacronismo, un punto ciego. Fin de cita. Ese anacronismo es la ruptura de las cronologías y de un orden lógico, puesto que la memoria, ni siquiera la memoria de la historia, tienen un orden correspondiente con los hechos reales, pero también, cito, es un espacio a llenar por la escritura. En este sentido, el discurso apunta a desocultar lo que la historia oficial calla. La literatura nos ofrece otras formas de conocimiento, otros modos de desplegar el objeto en esa pluridimensión de verdades ocultas. La historia aparece en trozos, trazos, nombres, digo yo, a través de un esquizofrénico que tiene alteraciones personales, alucinaciones, pierde el contacto con su propia realidad. El taxista, que a la vez escribe e investiga la muerte de Santucho y piensa quién lo traicionó,
¿Dónde está ese cuerpo? También representa una parte del todo. Refiere con la imagen de Santucho dentro de sí a esos miles de cuerpos desaparecidos por la dictadura. Muchísimos, no 8.000, ¿no? En cuanto a la construcción literaria, específicamente el texto quiebra con la tradición histórica de la novela, no solo porque es un taxista, que podría ser alter ego del escritor, sino porque hay un tono de incertidumbre permanente, de intriga, que roza lo policial en una época donde todos se sentían perseguidos y donde la paranoia de los personajes no es solo parte del delirio del taxista, sino de quienes fueron parte de la historia revolucionaria del país. La utilización de síntomas de un organismo que absorbe la vida u otra vida anterior se manifiesta en la composición también de un diálogo anacrónico entre el taxista y Santucho. Pero esta estrategia impone la figura no de un diálogo, en realidad de un monólogo, puesto que a través de la voz del taxista ingresa la voz de Robbie. Está en el escenario mental donde la ausencia se hace presencia. La voz de uno está en la voz del otro. La novela construye 3 espacios bien demarcados: la ciudad, Villa Martelli, donde se sucedieron los hechos, la ciudad del pasado y la del taxista. A la vez, yo diría que es una novela de viajes, no solo un viaje en el tiempo, sino en la geografía bonaerense, con clientes que lleva el taxista a diferentes lugares y ciudades, y le permiten a la escritura de Marcos establecer vínculos, otros testimonios, otras versiones de los hechos, y todas parecen posibles. Otro espacio es Campo de Mayo, en donde el taxista figura y entra como periodista y allí reconstruye de ese monólogo, diálogo, monólogo, los momentos de tortura, el sufrimiento de Santucho. Allí busca también a los asesinos, dice el taxista, de nuestro cuerpo, a los que robaron la muerte. Espacio de dolor donde la voz de la voz considera, cito, que la revolución es un animal engordado de sangre inocente. Fin de cita. Y la pérdida de tantos militantes. Otro espacio es Santiago del Estero, el ámbito rural donde perteneció Robbie Santucho. Un cementerio donde supuestamente está enterrado el cuerpo de Santucho, de ahí el título. Un pueblo de creencias y de creyentes católicos en donde se investiga sobre este cuerpo y donde la novela apela al lenguaje de la oralidad en las voces de ciertos pobladores. Efectos paródicos, irónicos, con una humorada feroz de una conocida verdad. ¡Ay, el cuerpo ha caído del cielo!, dice el personaje. Dice la mujer campesina que se adueña de ese cuerpo por mandato divino. Se alude después a los NN en la presencia de ese cuerpo en el cementerio, que tiene otra presencia y otra identidad. Digo finalmente que es una novela con historia, con una época precisa y una fecha exacta, 19 de julio de 1976, no lo olvidemos, y el copamiento de Villa Martelli. Una novela que desafía los modos propios de la novela histórica, se aleja de la tradición de estos formatos y aporta a nuevos paradigmas con objetos discursivos que apelan al fortalecimiento de la memoria, al conocimiento de ciertos personajes como Robbie Santucho, que la historia ha dejado olvidados y que la literatura, en este caso, recupera para completar versiones incompletas. Gracias. Te leí bien. Bueno. Hola, hola. Este sí, bueno. Muchas gracias, Liliana. Ahora vamos a escuchar a Manuel Martínez Novillo, tu exposición. Bueno, gracias, José.
nada, la presentación de un libro de Marcos Rosenberg es un evento importante y yo me siento muy honrado de participar de esto, de un escritor verdaderamente importante en Argentina, y participar de la presentación de un libro de él es algo para mí que voy a marcar como un momento importante para mí, y así que nada, yo agradezco mucho la invitación y me siento muy honrado de participar de esta mesa, además en particular. Yo voy a hablar dos cositas, voy a decir dos cosas sobre el libro. Dos asuntos sobre Yo Santucho que quiero tocar son, en primer lugar, creo que el libro habla de algo que para mí tiene mucha actualidad, que es la obsesión con los años 70. O sea, los años 70 son una obsesión argentina, y el libro habla a través de un personaje que es un taxista que tiene un viaje metafísico en el que busca conectarse, un viaje metafísico, histórico, investigativo, que busca conectarse con Roberto Santucho, que ya lo ha presentado muy bien Liliana, que era uno de los personajes más importantes de la guerrilla revolucionaria de los 70, que era el fundador o, digamos, el jefe del ejército revolucionario del pueblo. Es una historia cercana a los tucumanos porque Santucho era un santiagueño que estudiaba en la UNT y que mucha de su militancia la hizo en Tucumán. Y según muestra Marcos, y esto es algo que me hace un poco mal el segundo punto, pero Santucho fue un combatiente convencido, digamos. Un hombre que eligió muy decididamente el camino de las armas. Y que al parecer, y esto también fue, o sea, al parecer era un hombre que ya estando vivo era un símbolo importante. Porque si ustedes recuerdan, en el 2012, en esa entrevista, que la verdad es una pieza muy singular, que es la entrevista que Seferino Reato le hizo a Videla, Videla dice que había que hacer desaparecer el cuerpo de Santucho, porque hubiera sido un símbolo demasiado importante. Entonces, una de las tramas centrales del libro es cómo el taxista busca la verdad de lo que pasó el día que lo traicionaron. Si lo traicionaron, si lo descubrieron, quién estaba, si lo estaban buscando a él. Bueno, una de las tramas centrales del libro es cómo el taxista busca eso, y la naturaleza de esa búsqueda es un tipo de obsesión de quién ha traicionado a quién, cómo ha sido eso. Es el tipo de obsesión que sin duda tiene que ver con la naturaleza de un grupo, de lo que uno se pregunta acerca de un grupo revolucionario, de un líder revolucionario, de una personalidad como un revolucionario. Y creo que el libro trata en gran medida de eso, digamos, de esa obsesión. Y por saber de esos años, digamos, y de esos personajes, yo acá hago una pequeña digresión, que es que yo soy hijo de mi padre que está ahí, saludo a mi papá. Mi papá, que tiene más o menos la edad de Marco, tenía un hermano que fue un guerrillero, fue de los montoneros del otro grupo armado importante, y desapareció en el año 77. Y yo tuve la obsesión, digamos, de algún sentido la tengo todavía. O sea, quiero saber sobre él, quiero saber cómo era él, quiero saber qué pensaba él, quiero saber, le preguntaba. Yo con mi abuela hablé un montón de eso, con mi papá sigo hablando. Con las personas que sabían de él, quiero decir, es algo que si veo de qué se trata, digamos. Y me doy cuenta que es algo interesante que hablar. Eso por un lado. Y el segundo punto que quiero tocar es el siguiente. Y este me parece que es como, por decirlo, la parte que a mí más me ha gustado y más he disfrutado de la novela, que es la... A ver, lo empiezo así. Hay una mirada interesante sobre la dicotomía, o digamos, sobre la incompatibilidad, que también es algo que tiene que ver mucho con las personas que nos preguntamos sobre esa época y sobre los familiares, que es la incompatibilidad entre la vida del combatiente revolucionario, del guerrillero y del hombre de familia, digamos, el hombre cotidiano. Entonces hay una escena que a mí me gusta, que es la escena que más me gusta del libro, que es la escena es una cena de la noche antes que lo van a buscar a Santucho, y que, obviamente que desaparece no solamente Santucho, desaparece gran parte del liderazgo del ERP, desaparece la mujer de Santucho, y hay una cena esa noche antes, entre dos, que es una reunión política, pero a la vez una cena entre amigos, digamos. Y que es una escena en la que la gente está feliz, digamos.
por una conversación familiar, y que hay un momento en que la mujer de Santucho lo aparta hacia un lado y le pregunta, le hace la pregunta, ¿vos qué? Parece salida de la nada la pregunta, pero en realidad está bien, porque la pregunta es la pregunta de alguien que está feliz con la vida cotidiana, y le pregunta, ¿vos qué harías si tenés que elegir entre nosotros o el camino revolucionario, digamos? Y Santucho como que se exaspera un poco y no responde bien, dice que, bueno, que no sabe, que tiene que pensar, pero después, más adelante en la novela, cuando el taxista se encuentra con Santucho en el viaje metafísico, Santucho dice que él elegiría la revolución. Y en este punto quiero llegar, y con esto cierro. El Santucho que aparece, el Santucho Roberto Santucho, que Marcos Rosenbach presenta en el libro, es un hombre que tiene dos características que a mí me llaman la atención. Por un lado, que es un hombre decididamente un combatiente revolucionario que está decidido a sacrificar las cosas por el camino de las armas, digamos. Y en segundo lugar, cuando aparece y habla personalmente, a mí me llamó la atención una cosa, que es que Santucho ya muerto no es un hombre arrepentido y no es un hombre resentido. Y no es un hombre que está resentido ni con los traidores, ni con los enemigos, y es un hombre comprensivo, y en ese sentido, en algún punto es como un santo, digamos. En ese sentido, me pareció interesante ver esa versión de alguien que no está resentido y que en algún sentido comprende. Me pareció una forma interesante de ver y de contar esta cosa que les digo que es como lo que uno quiere saber acerca de estas personalidades. Y bueno, dejo la palabra en ese punto. Gracias. Bueno, Sisto, te escuchamos. Hola. Bueno, la gran ventaja de hablar al último es que uno ha escuchado muy buenas presentaciones previas y se le ahorra una gran parte de la oratoria. Desde el punto de vista literario, ha sido una delicia escuchar la crítica de Liliana, una delicia. En mis pininos, en mis primeras épocas, gracias a Daniel Alberto de Sein, yo hacía crítica literaria en el diario La Gaceta. Era una cosa maravillosa. Estoy sorprendido por tu versación, extraordinariamente agudo, y que califiques a mi amigo Marcos Rosenbach de fronterizo es la descripción más exquisita que yo he visto en mi vida, porque es un personaje fronterizo, muy particular y muy especial. Y en relación, lo que dijo ella es toda la descripción que un crítico literario dice: este señor escribe de esta manera, con estas características, con esta profundidad, y después dice otras cosas que son muy profundas, sobre las que voy a volver más adelante. Y en segundo lugar está la visión de Manu, que es una visión distinta. Él está diciendo, che, de todas estas cosas que yo no he vivido, me ha llegado un recuerdo difuso por traslación. Tengo un tío que tomó un día las armas, que un día lo mataron y que un día más no volvió. Se me traba la voz de solo pensar lo que eso significa para una familia. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lo llevó a tomar las armas? ¿Qué pasaba? ¿Por qué sucedió lo que sucedió en esta Argentina bendita? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo tengo hijas, una de ellas está acá, que están entre los 28 y los 22 años. Y les cuento que yo entré a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán el día 23 de marzo de 1976. Así que tuve un día de libertad. Y les cuento lo que fue mi vida, mi percepción de los 70 y la angustia con la que viví. Porque había cosas que eran francamente inexplicables. Había ya un político metido dentro de mi alma, evidentemente, porque a los 2 meses de ingresar,
resolví hacer una sentada en la puerta de la universidad reclamando porque no había aire acondicionado en la biblioteca de la facultad. Entonces me senté con 4 o 5 amigos en una actitud francamente revolucionaria, imagínense. Y me mandó a llamar a Adolfito Colombres, que era el decano de la Facultad de Derecho. Y yo fui con todo mi reclamo intempestivo. Y me dice, hijo, vos no sabés lo que está pasando. Anda y habla con tu padre porque estas cosas son muy peligrosas. Digo, pero ¿cómo puede ser peligroso que yo quiera que haya aire acondicionado en la facultad? Y era tremendamente peligroso. Por mucho menos que ellos, por un boleto estudiantil, fue la noche de los lápices. Una chiquita de 17 años, sobreviviente, escribió un libro maravilloso hace poquito sobre ese particular. Imaginen ustedes una docena de chicos entre 16 y 17 años que un día son secuestrados, que 10 de ellos no vuelven nunca más. Nunca más. Esa tragedia humana pasaba mientras nosotros seguíamos jugando al fútbol, seguíamos viviendo como si las cosas fueran normales. Una cosa fuerte. Había canciones que me estaba prohibido escuchar. Yo veo mucha gente joven y por eso a ellos les hablo. No podíamos escuchar determinadas canciones. Había canciones de Víctor Heredia o de Cabral o de León Gieco. Estaban prohibidas. Mercedes Sosa se tuvo que ir del país. Estas cosas, usar barba estaba prohibido. Era síntoma de guerrillero. Llevar el pelo largo estaba prohibido. Podías ir preso por llevar el pelo largo. Aquí en Tucumán me obligaban en la puerta de la Casa de Gobierno a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde a descender del automóvil porque izaban o rayaban la bandera. Hubo un señor que tomó un grupo de mendigos porque le afeaban la vista y en lugar de atenderlos, lo puso en un camión y volquete y los tiró en la provincia de Catamarca. O porque le fastidiaban las villas miserias, la gente se olvida. Levantó tapias para que no se vean. O que obligó a pintar todos los tanques de celeste y blanco, los tanques de agua. O que creó fondos patrióticos donde a punta de pistola la gente le sacaba la plata. Y ese hombre después ganó elecciones en Tucumán. Entonces es muy importante lo que el libro de Rosenweis representa. Es volver a hacernos conversar de estos temas. Respecto del estilo literario no voy a decir nada porque ya lo han dicho muy bien. Respecto de esa fronteriza sinuosidad con que él transita entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad, entre la consigna y el dato, es maravilloso. Marcos es un gran escritor y hay que leer su novela por el disfrute de leerla. No buscando una aproximación apologética de la figura de Santucho, ni buscando... no, acá hay que disfrutar de cómo él escribe y describe las situaciones y cuál es el sustrato que está debajo de esto. Porque aquí Liliana ha mencionado varias veces la palabra dictadura. Y veo que hay mucha gente joven que no sabe lo que es una dictadura. Le han hablado de ella y tenemos la obligación de volver a hablarlo todos los días y hoy más que nunca, porque en el debate pasado entre los vicepresidentes he asistido con pavor y terror a un acto de negacionismo histórico incalificable, una candidata a vicepresidenta con chances pida la libertad para un señor que yo no sabía quién era. Por suerte los medios de comunicación me han dicho quién es.
3 cadenas perpetuas, asesino, desaparecedor de criaturas, loco. Se presentó a la justicia con una vincha haciendo gestos satánicos, absolutamente perdido. Para ese señor se pide la libertad. ¿Por qué? Porque no volvemos a leer Santucho, porque no volvemos a reflexionar sobre qué es lo que es la carne viva de nuestra sociedad. Cuando mi hija me reclama, y lo hace severamente, por todas las asignaturas pendientes que como político no hemos podido solucionarle a la sociedad argentina, yo me defiendo tibiamente diciendo, pero mi generación es la que te devolvió la libertad, es la que te devolvió la democracia. Y lo pudimos hacer a través del voto. Y lo hicimos sin las armas. Porque hubo quienes estuvieron antes que nosotros que las usaron bien, mal. Que los masacraron. Que además tuvieron ese concepto necrofílico inesperado de los que dicen ser los sectores más cultos de la sociedad. Esos sectores necrofílicos que hicieron que el cadáver de Evita tuviera un deambular insoportable, absurdo, penoso, descalificador de la llamada civilización occidental y cristiana, bajo cuyo rótulo un conjunto de dictadores nos quisieron imponer un único esquema de pensamiento. La novela de Marcos, además de bien escrita, tiene un título fabuloso. El título atrapa, Yo Santucho. Me da tristeza decir que mucha gente joven no sabe quién fue Santucho. No saben que fue un muchacho quizá como alguno de los que está acá, que veía un montón de injusticia, que veía un montón de cosas muy malas que tenía la sociedad y que no las podía cambiar por el voto, porque no se votaba. Yo a los 18 años no pude votar, a los 20 años no pude votar, recién voté a los 23 años. Todas esas restricciones generaron un caldo de cultivo. Ese caldo de cultivo generó una reacción. En Tucumán, el gobierno de Organía en un momento dado cerró una punta de ingenios. 200.000 tucumanos en 2 años se fueron de su provincia a migrar hacia el conurbano bonaerense. Todos los que lean la novela de Marcos van a encontrar ahí retazos de todo esto que les estoy diciendo, escrito en forma literaria, lo que le da un vuelo y una posibilidad maravillosa de expandirse hacia donde él quiera, donde narra como al pasar, y casualidades del destino, por ejemplo, de un señor Berna, que yo tampoco sabía quién era, pero que al leerlo al libro de esta chica Kelly, que lo leí antes de ayer, Llevaré tu nombre, resulta ser que es un señor médico que era muy piadoso, tan piadoso que para evitarle el sufrimiento a los que tiraban al río de la Plata para que murieran desde los aviones, los anestesiaba un poquito, no del todo, para que estén conscientes y sepan que iban a morir, pero que al menos sufran menos cuando el impacto bestial de sus cuerpos, muchos de ellos nunca recuperados, sea repatriado hacia las orillas. Este señor Berna tiene un hijo. Yo no sé si sabían ustedes. Este hijo forma parte de la cadena de hijos desobedientes, que son los hijos de represores que no están de acuerdo con lo que sus padres han hecho y que están testimoniando una y otra vez para que esta barbarie no se repita. El proceso del accionar político debe ser siempre encaminado con un único horizonte,
la de ir limando las enormes desigualdades que como sociedad hoy tenemos, desigualdades que cuando duelen producen reacciones como la de Roberto Santucci, como la de tu tío. No aparecen de la nada, no son un subproducto, no que es personas que un día dijeron, tenemos unas ganas bárbaras de salir a matar gente. No, hay un esquema que generó ese grupo de preconceptos, de personas que tiraron bombas en Plaza de Mayo, matando gente de manera indiscriminada. Pero bueno, yo debo ir concluyendo porque darle a un político un micrófono es tremendamente peligroso. Es afrodisíaco y es larguero. Entonces, para ir poniendo punto final, encarecidamente les pido que compren el libro de Marcos, que lo lean, que lo disfruten literariamente, porque escribe bien, pero que además repasen lo que está detrás. Porque si no recordamos una y otra vez lo que pasó en los 70, nos va a volver a pasar como está resurgiendo en el mundo entero un bestial antisemitismo que denuncio en mi libro y paso el chivo, Hitler, un pecado colectivo, que presento el próximo lunes en Terraza. Están todos invitados. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Sisto. Muchas gracias. Realmente fueron 3 presentaciones muy buenas, realmente muy buenas. Gracias a Federalismo y Libertad. A Guillermo Godoy, que finalmente fue una de las personas que me dijo, che, ¿por qué no escribí Santucho? Hace mucho, ¿no? Y me quedó en la cabeza y bueno, un día la escribí. Bueno, para terminar les voy a leer alguna paginita. Bueno, el comienzo y alguna otra paginita. Comienza así. El departamento luce húmedo, como si viviese bajo el agua. En tal caso, los soldados armados son las raíces de esta floresta impenetrable. Las gotas de agua se deslizan por la pared. Nada ni nadie les bloquea el paso. Mi sueño quiere entrar en la luz de la mañana, pero me da pena ahuyentar la pesadilla. Una niebla espesa cubre el bosque apenas iluminado. De a ratos hay destellos de luz, caras emergiendo de las sombras, palas y tierra en el aire cayendo en la oscuridad, murmullos lejanos que me recuerdan el otro mundo. La pereza de abrir los ojos amortigua el deseo de saber dónde estoy y la sensación de haber dormido años desestima el duro parqué e incluso el frío que se cuela desde alguna parte. Me rodea una luz medrosa, pasan por el hueco de la ventana gajos de nube en dirección hacia el autocine del barrio. Estoy dormido sin perder la conciencia de mi sueño. Mi nombre es Julio López y mi profesión es taxista. Los que tenemos un taxi somos los que hemos fracasado en otras disciplinas. La inmanencia de la luz me encuentra durmiendo en el suelo, cubierto por un perramo que no reconozco. Desde el suelo observo la ventana rota, como si alguien se hubiese arrojado desde allí. Un diario debajo de la puerta, restos de vidrios, una almohada cortada y pedazos de goma espuma repartidos por el ambiente. Alguien pintó un grafiti en el centro de la pared del living. No te metas. La página 21. Esa es la presentación del taxista, ¿no? Yo observo todo desde la mirilla de mi puerta ubicada al frente del ascensor, de frente al ascensor. Hay un tipo que sale del departamento vecino y abre la puerta tijera para después entrar una vez más al departamento D. Escucho que sacan a alguien. Los veo a los 3 dentro del ascensor.
El que está en el medio, sostenido por los otros dos, es Santucho. Él me reconoce. Lo tengo a la vista de mi mirilla. Nos unimos en la mirada y desde allí, con una de sus manos, me hace el mismo gesto que cuando vino en mi auxilio. Siento que es a mí a quien llevan. Todo demasiado contundente para un mismo día. Soy transportado sin serlo y recibo balas que no me hieren, pero me dejan cicatrices en el cuerpo. Mantengo mi arma remontada. Hago girar la llave y dejo pasar una luz ínfima por el vano de la puerta. Ese espacio imperceptible recae en los ojos de Santucho. Dejo de verlo cuando el ascensor desciende hacia la planta baja. El del chicle, con una radio, permanece en el palier pidiendo una ambulancia y refuerzos. Después entra en el departamento sangriento. Vuelvo a escuchar la voz de una mujer y a un niño que llora. Tiempo después supe que se trataba de José, el hijo de Benito Urteaga, con Nélida Pola Augier, la responsable de contrainteligencia. En cuanto a la mujer, desde el inicio sabía que se trataba de Liliana Delfino. El perramos tomado del suelo me viene bárbaro, para esconder el arma en el bolsillo del abrigo y salgo temblando al palier. Me aproximo a la puerta vecina y dudo qué hacer. El rumor del ascensor me convence de haber perdido un tiempo valioso. Escucho que golpean a Liliana, la mujer de Santucho. En el vientre no, grita, y ruega Liliana Delfino. El de la radio sale del departamento hecho una tromba, me hago un costado para evitar que me atropelle. ¿Qué hace? Reacciono haciéndome el tonto. Una de mis manos la tengo en el bolsillo sujetando el arma. Estoy dispuesto a sacarla. Solo espero su reacción, pero nunca ocurre. Nos miramos como sabiendo quién es quién, y a pesar de todo no me detiene. Tampoco me interroga. Mi corazón desborda por salir y el de él también. Observo cómo transpira la mano sangrienta que retiene el arma, larga, acomodada para dispararla. Pero se niega a hacerlo. Él sabe a quién tiene enfrente. Gotas de sangre caen de su mano. Lo que hace segundos en una tromba se detiene pálido, como si una fuerza se hubiese opuesto a que yo me entregara a una victimización imbécil. El tipo vuelve a entrar para vigilar a la mujer golpeada y al niño que llora. Pienso en una muerte heroica. No tengo más que gritar para inmolarme. ¿Acaso no ven que yo también soy Santucho? Pero me quedo en el palier con las manos inútiles. Y, para peor, todo se interrumpe cuando escucho subir a los dos milicos que acaban de dejar a Santucho en la planta baja. Salen del ascensor y no se percatan de mí. Eso me hace dudar de mi existencia, de la presencia de mi cuerpo. Me acomete esa duda y casi interrumpo el paso de los que salen cargando a otro hombre. No puede ser otro que Benito Urteaga, aunque no le alcanzo a ver el rostro. Regreso a mi departamento y afirmo el oído en la puerta. Uno de ellos dice: ¿quién es el tipo del perramos? No hay tiempo, el capitán se desangra, grita el de la radio. Dudo si estoy vivo. Solo uno de ellos fue testigo del perramos. Los otros aparentemente no me vieron. Miro mi camisa manchada de sangre y me arrojo al sillón para esperarlos. Dejo caer el arma ridícula contra el suelo. Las noticias de mañana mencionarán mi nombre como un subversivo más. El departamento vecino pasa a ser una invasión de cucarachas que entran y salen sin descanso. Dan vuelta a la cama. Oigo cajones o algo de madera chocando contra mi pared. Los libros contra el suelo, la mesa de luz y varios objetos revoleados al aire. Yo espero relajado que derriben mi puerta, como si fuese a otro a quien le suceden las cosas. Me paro frente a la ventana y observo a Liliana Delfino esposada y la llegada de al menos 3 coches de policía, un camión del ejército y 2 ambulancias. Los militares demuestran eficiencia y organización, al menos para hacer una valla con sus cuerpos, entre curiosos y heridos, y para poner orden con gritos que silencian hasta el sureo de las palomas. Levanto el arma del suelo con la intención de herirme, para hacer realidad las heridas, ficticias en mi cuerpo. El frío del caño presiona la cicatriz del abdomen. Nadie me percibe. Puede que ya esté muerto. Tomo aire
como para resistir el dolor. Puede que ya no sienta dolor. Los muertos no sufren, ya lo han hecho mientras vivían. Resuelvo hacer la prueba, no sobre mis cicatrices, sino de manera directa en el corazón. Al momento de gatillar, en un arranque de furia, decido ajusticiar a los enemigos, llenarlos de balas. Mi segundo y último intento para ejecutar el grupo de tareas. Empeñado en modificar la historia, salgo nuevamente al palier y encuentro abierto el departamento vecino y en silencio. Llevado por un impulso, camino hacia el interior como si la energía me condujera al ropero de Santucho, con las 2 puertas abiertas. Tomo una camisa verde oliva y un pantalón. Huelo la tela verde, me huelo y salgo como si estuviese modificando el pasado. Un tanto más tranquilo, en mi departamento, me visto de vos, Santucho. Frente al espejo, reparo en nuestro parecido. El espejo de mi ropero reproduce nuestra mirada soñadora. Vestirme de él es honrarlo, me digo. Hasta incluso me animo a decirle al espejo lo que sentí y lo que sostengo. Yo soy Santucho. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, a mí no me llama la atención el título Santucho. Hay una tesis sobre el ERP de una historiadora muy reconocida que se llama Vera Carnavole, que se llama Los Cruzados, que habla, bueno, sobre el ERP básicamente, y donde después de una serie de entrevistas a ex militantes, etcétera, identifica un patrón común que son creencias que estaban presentes en los actores que están vinculados con valores religiosos. Entonces por eso le llaman Los Cruzados, y entonces por eso el título de la novela Santucho es como que es bastante oportuno también en ese sentido, no en las derivas de la novela, pero también en ese sentido es muy oportuno. Y acá en el auditorio hay gente que conoció a Santucho, así que yo quiero ver si se animan a alguien a decir algo. Ahí Jorge lo está señalando a... Sí, usted. ¿Tiene para decir algo o no? Yo lo conocí, era un chico bastante bien, un santiagueño. Como todos los santiagueños. Y éramos compañeros de la facultad, fue un pibe que después se juntaron con otros más y empezó todo el tema. Yo me acuerdo también de Puerto Carrizo, que estaba creo que en Atlético, estaba como dirigente, pero tengo buenos recuerdos, por lo menos de él, era un buen chango, un buen santiagueño. ¿Alguna pregunta del público? Sí, sería bueno que nos concentremos en los... Sería bueno que nos concentremos en los aspectos literarios del trabajo y de la... Sí, sí. ¿Quién tiene para hacer una pregunta? Bueno, era bueno, parece, sobre todo cuando dormía. Roberto Santucho tuvo varios amigos, muchos amigos en Tucumán, pero había una persona que lo conocía mucho y trataba con él. Roberto Santucho era contador y era contador de Fotia, y quien negociaba con él los sueldos era un pariente de Sixto Terán Nogués, el famoso José María Nogués, alias el Chicato. Él, en muchas charlas que tuve, me contaba su historia y todo lo demás. Mi padre lo conoció mucho a los Santucho, porque en realidad eran varios hermanos, había jueces, escritores, de todo, gente muy buena en Santiago, pero sobre todo Roby, como le decían, era una persona muy culta, muy leída, como decían, tenía muchos aspectos intelectuales. Bueno, después primero hizo viajes a Cuba, era una formación maoísta el que tenía, y sobre todo su vida está relatada, no en novelas, sino en detalles, a través de un libro de María Seoane, que recomiendo que lo lean, que se llama Todo Nada. Es un clásico que relata buena parte de su vida,
pero también está al final del libro un resumen de cuáles eran todas las agrupaciones revolucionarias de la época y cómo se fueron agrupando y fundiéndose y reagrupándose entre ellas, sobre todo al relatar el último día de vida de Santucho. Él era el día previo o el día que se iban a juntar con los montoneros para formar una sola agrupación, y él al día siguiente tenía que viajar al extranjero. Eso está en el libro, no lo leí, pero bueno, es un detalle donde hay dos tesis que Julio Bárbaro, un gran conocido mío, dice que hay dos tesis y hay que ver cuál es la verdadera tesis, si lo encontraron de casualidad o fue delatado precisamente antes de... Hay más. Bueno, no lo leí, por supuesto, pero habría que leerlo bien. Eso es todo. Sí. Marcos recordó de que, bueno, yo le insistía mucho de que escriba sobre... Porque, bueno, la obra de Marcos tiene que ver con la novela histórica, bueno, por lo menos usar elementos de la historia para construir su relato. Lo hizo con Perder la cabeza, que es yo lo conocí por el documental que la Fundación hizo sobre Marco Avellaneda y la novela que publicó Alfaguara. Nosotros los invitamos a participar del documental y de ahí empecé a leer Cabeza de Tigre. Y entonces un día, bueno, a mí me encanta Javier Cercas y había leído Soldados de Salamina, y yo le di ese libro a Marcos y le dije, hay que escribir algo así sobre el ERP. Y fue un libro que me sirvió mucho, porque Soldado de Salamina es un libro muy particular, y además no es un libro ninguna novela que en algún momento se torne tendenciosa, todo lo contrario, digamos. Es una novela, bueno, como debe ser una novela histórica, digamos. Se trata de humanizar, de personajes humanos, digamos. No se escribe sobre monstruos, se escribe sobre hombres, ¿no? Y en la novela de Cerca está muy bien eso, porque en ningún momento hay un partidismo, tomar un partido, sino un reflejo de la situación, de lo que sucede, ¿no? Así es. Yo quería profundizar un poco más esto. Sí. Para salir de lo anecdótico como hasta ahora y preguntarle a los 4 o 5, incluso al autor, si para ustedes la revolución socialista es una posibilidad o una necesidad. Y si es una necesidad, ¿cómo hacerla? ¿Sí? La primera pregunta. La segunda pregunta es que si anduviera por aquí Santucho nos diría, por ejemplo, ¿qué nos diría de Sixto Terán desde el punto de vista ideológico? Porque Santucho dijo alguna vez que el capitalismo es la tumba de la esperanza de toda redención humana. Gracias. Bueno, la idea era hacer una tertulia literaria, digamos, no un evento político, pero el que más habló de política fuiste vos, Sixto, así que ahora se te cargo. Hola. Sí, no, me parece muy pertinente la pregunta. De todas maneras, creo que todo debiera girar en torno a la novela, pero me encanta que me pregunten. A ver, ¿qué es una revolución? Una revolución es una necesidad de cambiarle el estado de las cosas, ¿correcto? No estamos conformes con lo que estamos viviendo, con las consecuencias de lo que estamos viviendo, y particularmente no estamos conformes con las brutales desigualdades sociales que esto implica. En consecuencia, si me preguntan si hay que hacer cambios para hacer una sociedad más justa, creo que es imperativo. Y en eso coincido con Santucho y con cualquiera que procure tener una sociedad mejor. Respecto de las metodologías para hacerlo, hay que tener en cuenta el fenómeno de la contemporaneidad.
Hoy tenemos herramientas que Santucho no tenía. En la época en que Santucho desarrolla su accionar, o tu tío, no había libertad, no había democracia, y la recurrencia de los golpes de Estado era una limitante que los llevó y los condujo a un camino que yo no comparto. Yo no creo que la violencia sea la metodología de imposición de una idea, una creencia personal. En cuanto a la frase de Santucho sobre el capitalismo, forma parte de esa enorme división ideológica que estaba en los 70, donde hablaba de Occidente y del el comunismo como dos cuestiones antagónicas brutales, bestiales, la muralla, el muro de Berlín, la cortina de hierro. Yo creo que afortunadamente hay superaciones de esos temas que nos deben llevar necesariamente a otra cosa. Y creo que cada cual debe tener sobre todo una brutal autenticidad. Y pretender la impostura de creerse quien no es un error. Yo nunca asumí un cargo en el Partido Peronista. ¿Por qué? Porque yo me hice peronista, no nací peronista. Y creo que esos cargos deben estar reservados a aquellos que tuvieron una militancia continua, activa, y que tuvieron padecimientos que yo no tuve. Yo creo que el debate sobre la vida de Roberto Santucho y sobre los acontecimientos del 70 es un imperativo categórico en este momento, para que haya muchos Sisto Terán que puedan ir evolucionando y comprendiendo por un fenómeno empático la necesidad del que nunca tuvo. Mi padre me decía que la vida no es justa, es esencialmente injusta, y que no todos salimos del mismo punto de partida, y que la obligación moral de un hombre de bien era hacer el máximo esfuerzo para retribuir en parte aquellas cosas que la vida le regaló sin merecerla. Eso es lo que trato de hacer. Bueno, otra pregunta. Sí, Isaías. ¿Qué tal? Bueno, más que nada el personaje del taxista, la primera pregunta tiene que ver con cómo te inspiraste en que sea taxista, porque usualmente el taxista es como medio de derecha y sí, en algún punto también es medio fracasado y reniega y dice, es taxista porque no fue otra cosa, y lo decís en el texto. Esa es una. Y con respecto a la siguiente pregunta, tiene que ver si esta narrativa del libro, en realidad la muerte de Santucho tiene que ver con una muerte ideológica propia en el momento en el que un sujeto busca en el momento en que murió su revolucionario. Incluso hasta le preguntaría a Sisto, que está en la política, si en algún momento él siente que se murió ese revolucionario que estaba quejándose en la facultad y como que se hace del establishment. Como que el taxista siente que tiene esa búsqueda donde murió Santucho, pero a su vez hay una traslatividad de dónde murió ese revolucionario que él tenía. ¿Bien? Y si en algún punto usted sintió que murió su revolucionario. Bueno, es bravo eso, ¿no? Son preguntas bravas las que hacen ustedes. Bueno, en principio yo lo que te digo es esto. ¿Por qué un taxista? Bueno, cuando vos tenés que escribir sobre una imagen o sobre alguien que está tan idealizado, y uno también y cualquiera lo ha idealizado, a un joven revolucionario que entrega su vida por una causa y que inclusive él en la última época, él se da cuenta del error, de ciertos errores, sobre todo militares. Pero
Vayamos a lo concreto. Es muy peligroso porque se puede caer en esa cosa casi ingenua, ¿no? De tomar a un revolucionario y... Es como vos te dan una pintura o una escultura y vos tenés que pintar esa escultura, ¿está bien? Bueno, yo no la pinto de frente, yo me voy de espaldas, la pinto de ahí, o la pinto del lugar donde nadie piensa. En realidad, en la escritura también uno debe sorprender, como en el teatro, ¿no? Es decir, no es el lector que... Sí, a ver, uno no debe escribir para que el otro, antes que uno escribió la página siguiente, que escriba la página siguiente, ya el lector ya sabe lo que va a venir. No, uno sorprende. Esos son los pequeños gajos, ¿no?, de la escritura, ¿no? Mantener la atención, el suspense. Y cómo transformar a un santucho casi en una novela policial. Entonces, de esa manera, creo, de alguna manera, tomo a ese personaje, invento ese personaje, ese taxista denso, que vive solo. Imagínate un taxista que está en un departamento que es la ruina y que sale a trabajar y que de pronto lleva a alguien y ese mismo día, ese 17, cuando termina todo, lleva a alguien y le pregunta a la pasajera: usted me conoce, ¿no? No, míreme bien, ¿no? Le dice por el espejo. ¿Se da cuenta quién soy, no? No, mire, voy hasta el calle. No, sí, claro. Pero ¿sabe lo que pasó hoy, no? No. Yo soy Santucho. No crea lo que mañana van a decir los diarios. Bueno, ahí los tiempos se funden y se genera una situación así como casi al borde de lo irracional, ¿no? Bueno, ahí es donde me interesa narrar. Ahí es interesante la novela. Es decir, no me interesa... A ver, convengamos lo siguiente. Una cosa es la narración, el novelista, y otra cosa es el periodismo, ¿está bien? En el periodismo se informa. A veces una novela puede tomar algunos rastros del periodismo, está bien, servirse de eso. Por ejemplo, en Cabeza de Tigre hay 2 o 3 momentos que me sirvo del periodismo, de cosas que se publicaron, pero nada más. Porque el periodismo lo que hace o intenta es llevar a cabo o llevar adelante, aclarar un suceso que acaba de pasar. Bien, ya está. La novela, no. Es decir, una cosa es ser novelista, otra cosa es el periodismo. No pueden convergir, pero ahí nomás. Con respecto a la historia personal, todos cargamos una historia. Nadie quedó indemne. Y esa es la verdad. Y cada uno la vivió de manera distinta y fue... qué sé yo. Yo en esa época me acuerdo, él le hablaba del pelo largo, yo estaba haciendo teatro también, entonces me para un tipo y me dice: venga, ¿qué? Sí. Dice: mañana me viene a tal hora, a tal lugar, a la policía, con el pelo corto. Sí, claro. Eso era normal casi, ¿no? Bueno, qué sé yo, de esas hace un montón, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Nada más. Para contar, cada uno de nosotros tenemos 50 historias distintas de habernos salvado de distintas maneras. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o no? Estamos bien, creo que podemos concluir. Bueno, muchas gracias.